Hola, este video está hecho con la finalidad de hacer el refuerzo académico para los niños de grado sexto de la institución educativa comercial San Agustín del colegio ubicado en la ciudad de Mocoa, departamento de Putumayo, Colombia. Yo soy el docente del área de ciencias naturales para este grado y he querido utilizar este medio tan fabuloso para poder reforzar la guía que les llega a ellos en esta época de pandemia y con la cual ellos deben trabajar casi de forma autodidacta con la ayuda, orientación y apoyo de sus familias, padres de familia y acudientes. Por tanto, nosotros los docentes hacemos todo lo mejor posible para que ellos puedan con la sola guía poder desarrollar el taller, es decir, lo que nosotros les pedimos que ellos desarrollen o elaboren para que nos envíen y poder valorar su trabajo y su comprensión sobre el tema. Empezamos con la electricidad, primer video del primer tema, de acuerdo a los mismos DBA y programas de aprendizaje del grado sexto, según el Ministerio Nacional de Educación, naturalmente. La electricidad es algo muy reciente en la historia humana. La electricidad apenas tiene algo más de un siglo, o sea, algo más de 100 años. La electricidad es algo que ya existía, no se inventa, los seres humanos no inventamos la electricidad, sino que simplemente la empezamos a manipular, a entender. Primero a entenderla, luego a manipularla. Porque la electricidad, ustedes saben, existe desde tiempos inmemoriales, mucho antes que la humanidad existiera, porque las tormentas han existido desde hace mucho tiempo. Incluso existen electricidad en otras partes de nuestro universo diferentes al planeta Tierra, como es en otros planetas, en donde hay nubes, en donde hay actividades de este tipo, entonces se dan las tormentas también eléctricas. Y esas tormentas eléctricas son electricidad, por eso se llaman tormentas eléctricas. Hace más o menos, digámoslo, a finales del siglo XIX, 1890, ya se había avanzado sobre la parte teórica y técnica y tecnológica de la electricidad, y es por este entonces cuando inician las grandes empresas de las corrientes eléctricas para brindar luz eléctrica y para brindar fuerza y energía para el movimiento de motores y máquinas. Y esto, pues como acabo de decir, es algo muy reciente en la historia de la humanidad, porque no alcanza a tener sino algo más de un siglo. Es decir, hace 2 siglos, 3 siglos y más hacia atrás no existía la luz eléctrica, no existían los bombillos, no existían los computadores, no existían nada de estas cosas, porque todo esto existe gracias a la electricidad que ha ido desarrollando el conocimiento humano en su manejo y en su uso. La electricidad es un fenómeno físico que, como su mismo nombre lo indica, tiene que ver con el electrón. Tiene que ver con el electrón, que como bien nosotros sabemos, el electrón es una partícula elemental, la cual encontramos en aquello que conocemos, denominamos y llamamos átomo. Recordemos que el átomo tiene un núcleo, tiene una periferia o nube electrónica, y que ese átomo en su núcleo tiene 2 partículas, ¿no? Unas que llamamos protones y otras que llamamos neutrones, ¿no? Protones y neutrones están en el núcleo, protones y neutrones. En tanto que alrededor del núcleo, girando en torno al núcleo, dándole vueltas al núcleo en todos los sentidos,
no como una rueda, sino en todos los sentidos, rodeando el núcleo, se encuentran las otras partículas que llamamos los electrones, que tienen una carga negativa, porque recordemos que los protones tienen una carga positiva y los neutrones no tienen carga neutra. Los neutrones carga neutra, protones carga positiva, electrones carga negativa, y los electrones son los responsables del fenómeno físico que llamamos electricidad, ¿sí? El electrón forma la electricidad. ¿Y cómo forma el electrón la electricidad? El electrón forma la electricidad de una manera, digámoslo desde el punto de vista físico y química, muy sencilla. ¿Por qué sencilla? Porque si imaginemos, aquí vamos a imaginar que tenemos un cable, vamos a imaginar aquí que tenemos un cable de cobre. Este es un cable de cobre. Cable de cobre. Recuerde que cobre es Cu en la tabla periódica. Cobre es un elemento químico. Y el cobre es un elemento químico que denominamos conductor de la electricidad. Por eso se hacen los cables que conducen la electricidad de cobre. Pero ¿qué pasa con este cobre? Vamos a coger aquí un pedacito muy pequeñito y lo vamos a ampliar, ¿sí? Entonces, si vamos a ampliar ese pedacito muy pequeñito, vamos a encontrar un nivel ya microscópico de la varilla de cobre o del cable de cobre. Pero si este pedacito pequeñito que ampliamos, volvemos y lo ampliamos nuevamente, ¿sí? Entonces ya entramos a un nivel mucho más pequeño en el cual ¿qué vamos a encontrar? En el cual vamos a encontrar los átomos. ¿Los átomos de qué? Los átomos de cobre, porque si esto es un cable de cobre, pues estará hecho de átomos de cobre. Si yo tengo una varilla o si yo tengo una joya de oro, un cablecito de oro, una cadenita de oro, y es de oro puro, pues va a tener solamente átomos de oro. Recordemos que el oro es AU en la tabla periódica. Oro, AU. Por eso llaman las minas donde hay oro, se llaman auríferas, porque aurífero es un término que viene del antiguo griego que significa oro. Auríferos. Entonces, estos son solamente átomos de cobre. ¿Por qué? Porque esta es una varilla de cobre. Entonces, todos esos átomos de cobre que están conformando la varilla de cobre tienen ¿qué? Electrones, porque todo átomo tiene electrones. Todo átomo tiene electrones, o si no, no sería un átomo. Porque el átomo está hecho de protones, neutrones en su núcleo y en su periferia están los electrones. En su periferia los electrones están girando alrededor del núcleo, a una velocidad cercana a la de la luz, que recordemos que son 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo viaja la velocidad, a esa velocidad viaja la luz, que son fotones. Y cercano a esa velocidad se están moviendo estos electrones, que también son partículas elementales como los fotones, moviéndose en alrededor, no en un solo, alrededor, dándole la vuelta al núcleo. Entonces esos electrones que están formando esos átomos, en este caso de cobre, ¿sí? Aquí tenemos el cable de cobre, ese cable de cobre que está hecho de solo átomos de cobre que es un elemento químico que está en la tabla periódica. Entonces ese elemento químico que está en la tabla periódica, que está hecho de átomos como todo elemento químico, entonces sus átomos, al tener electrones como cualquier otro átomo, sucede que los electrones de estos átomos tienen una particularidad que hace que este cable sea conductor de la electricidad.
¿Por qué es conductor o buen conductor en la electricidad? Porque los electrones de sus átomos saltan fácilmente de un átomo a otro. Entonces, al un electrón saltar de un átomo a otro, entonces eso genera la electricidad. La electricidad es el salto de los electrones de un átomo a otro. Entonces, si yo tengo una varilla o un cable y a lo largo tengo una serie de átomos, y esos átomos todos tienen sus electrones, entonces esos átomos con sus electrones, ¿qué pasa? Que ellos van a girar o a moverse en un mismo sentido, digamos lo que formaría la corriente continua, y se mueven todos en un mismo sentido, se formaría la corriente continua. Entonces, en este caso, al moverse todos en un mismo sentido, los electrones de un átomo a otro, al saltar los electrones de un átomo a otro, al estar saltando, cuando este átomo de este electrón de este átomo salta aquí, hace que de él salte otro aquí, y al saltar aquí, pues hace que otro electrón salte aquí, y así ahí se vuelve una cadena en la que uno está saltando y se forma la corriente eléctrica mediante la cual producimos la electricidad que nos permite estar grabando este programa, que nos permite poder ver la televisión, que nos permite poder hacer cine, que nos permite poder todas las cosas, de tener autos que prenden con sistemas eléctricos y todas esas cosas que tenemos de posibilidades de electricidad es gracias a este fenómeno de la naturaleza. El salto de los electrones de un átomo a otro en los materiales conductores como el cobre o el oro, entre otros, porque si es no conductor quiere decir que los electrones no van a saltar de un átomo a otro, y si los electrones no saltan de un átomo a otro en ese material, entonces ese material no es conductor, como por ejemplo el plástico, como decir la madera, como decir los cauchos, que no son materiales conductores, por tanto quiere decir que esos electrones no tienen, los electrones de los átomos que forman ese material no tienen la capacidad de saltar de un átomo a otro. Jóvenes, espero haya sido claridad para su trabajo, para su taller, les oriente, les refuerce y les permita poder desarrollar un muy buen taller para que saquen una excelente nota. Chao, gracias.